Vamos a hablar hoy de un tema que nos toca a todos. Como siempre, la palabra del Señor es para todos y principalmente para el que se para aquí adelante. Así que el Señor me ha regalado una palabra para ustedes hoy que pues ha tocado mi vida en estos últimos tiempos y me la ha confirmado y reconfirmado. Por eso sé que el Señor se va a mover hoy, que va a hablar directamente al corazón de cada uno de ustedes como ha hablado al mío. Por eso quiero pedirle al Señor que esta reunión sea realmente y este mensaje sea su mensaje y no el mío. Padre eterno, te doy gracias, bendito Dios, por la posibilidad magnífica, Señor, por tu misericordia y tu gracia de estar acá y de poder llevar tu mensaje, Padre eterno. Y por eso hoy quiero pedirte, Señor, que seas tú llevando este mensaje, que seas tú a través de mi boca hablando, bendito Dios, que sean palabras tuyas y no de hombre. Te lo pido, Señor, habla a cada uno, Señor, en particular y a tu iglesia en general. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pido, Dios Padre. Amén y amén. Bueno, a lo que vinimos vamos. Vamos a ir a la palabra directamente. Vamos a 2 Corintios 12:10. Quiero que busquemos 2 Corintios 12:10. Si ya la tenemos, entonces decimos amén. Como ya mayoritariamente la tiene, entonces vamos a comenzar. Si no, vuelvo a repetir. 2 Corintios 12:10. Dice en alguna de las versiones: por eso, por el amor de Dios, me deleito en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y nuestra versión, la que utilizamos en esta iglesia, dice, Reina Valera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Quién de nosotros, de pronto en estos mismos momentos o antes, nos ha sentido incómodo, frustrado, que está pasando un mal momento de enfermedad, de soledad, de frustración por un trabajo que no está bien o que no tenemos, de un negocio que no prospera, que no sale como esperamos, o de cualquier situación en nuestra vida que no está saliendo como nosotros quisiéramos? Creo que a todos nos ha pasado o nos pasa en este mismo momento que podemos estar atravesando un momento así de dificultad, de frustración. Y a mí no me gusta, a mí personalmente me debilita, y entonces el Señor es cuando me ha hablado ahí. Porque entonces dice uno, bueno, ¿cómo es que el Señor te dice? Ahí es cuando tienes que gozarte y decir, fuerte soy. No es fácil, porque sea de pronto un momento, una situación, un lugar incómodo, lo que sea, no es que no sea el sitio donde vamos a estar o el momento en el que debamos estar. De pronto ese es el momento y el sitio en el que debemos estar. ¿Por qué? ¿Cómo así que un diagnóstico de pronto de cáncer o de una enfermedad que se supone incurable o de una quiebra o de cualquier cosa es donde se supone que debemos estar? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que Dios permite esas cosas, esos momentos y esas dificultades para hacer un trabajo en nosotros. A veces esas cosas pasan para que nosotros salgamos más fuertes. No a veces, siempre suceden para que nosotros salgamos más fuertes de lo que entramos ahí.
Y vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo Dios usa esas dificultades para hacer ese trabajo en nosotros. No es fácil y a ninguno le gusta. ¿A quién le gusta estar enfermo? A mí no me gusta, sé que a ninguno le gusta y por experiencia propia sé que ni aún a las personas que tienen una pequeña molestia les parece agradable, pero mucho más a aquellas personas que realmente están sufriendo una enfermedad. Y entonces me dice aquí el camarógrafo que tengo que no moverme. El problema es que soy de los que les gusta moverse para un lado y otro. Vamos a hacer el ejercicio de tratar de quedarnos hasta por aquí, me dices. Ve, mire, ahí está hoy mi aguijón en la carne. Entonces, hablamos de que algunas cosas no nos gustan, no nos parecen agradables. Claro que no es agradable pasar por un momento de esos. Sentir que no podemos de pronto tener al otro día para darle a nuestro hijo, a nuestra esposa o a nosotros mismos lo que necesitamos para el diario, para un transporte, porque no tenemos un duro, como diríamos acá, para lo que necesitamos. Cuando tenemos un dolor incapacitante que no nos permite movernos, a ninguno le gusta estar allí. Y entonces, muy pocos de nosotros, a ver, vamos a decirnos la verdad. ¿Quién dice en esos momentos, fuerte soy? Me gozo en esta dificultad. Yo por lo menos no lo estoy diciendo, no lo he dicho. Pero tal vez por eso es que el Señor nos habla hoy de esto, porque tenemos que cambiar nuestra manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra manera de pensar, pero también de actuar y de creer. Y entonces, en 2 Corintios 12:9, ¿qué es lo que dice? Dice el apóstol Pablo, hablando de cómo él ha recibido esas visiones, cuando dice que ha sido llevado al tercer cielo, y entonces que ha escuchado cosas inefables que a ningún ser humano le es dado escuchar, o hablar, o repetir, pero que él las ha visto. Y que para no envanecerse, entonces Dios le ha dado un aguijón en la carne. Dice eso la palabra, ¿no es cierto? Y que le ha pedido 3 veces, él cuenta las veces que se lo ha pedido, que le quite ese aguijón en su carne. No sabemos cuál ha sido ese aguijón. Algunos dicen que su ceguera, en fin, no lo sabemos claramente, pero cualquiera que sea ese aguijón en la carne. Y que el Señor le ha respondido, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces el Señor le dice, no te lo voy a quitar, bástate con mi gracia. Y nosotros, yo por lo menos que tengo un problemilla ahí desde hace algún tiempo, y no le he pedido 3 veces, le he pedido muchas veces al Señor que me quite ese problemita, que me incomoda, que a veces me ha incapacitado, y a veces no entiendo o no entendía, porque Dios no me quita ese problema cuando he visto que Él todo lo puede, porque otras cosas las ha hecho en mi vida, pero esto no. Y entonces he entendido como Pablo que algo está haciendo el Señor en mi vida con respecto a ese tema y a ese problema. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido aún que algo de eso que el Señor no quiere o no ha querido cambiar en nuestras vidas es porque está trabajando en este momento en eso? Y que tal vez nosotros no nos hemos dejado moldear, no hemos crecido con eso, sino que permanecemos o igual o peor que antes, y por eso no salimos de esa dificultad.
porque Dios utiliza esas dificultades para hacer su trabajo en nosotros. Y entonces, es triste, porque en estos momentos es cuando Dios hace más fuerte nuestro carácter, cuando más crecemos espiritualmente, cuando más nos pegamos a Él. Porque yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que cuando las cosas están, según mi criterio, aparentemente mejor, es cuando me despego del Señor. Yo no sé si soy el único, pero sé que tendemos entonces a que ese hermanito, me incluyo yo ahí, que está pidiendo por un trabajo, y lleva pidiendo por un trabajo y se lo encuentra uno y siempre dice, ahí vamos, es que no tengo trabajo. Y bueno, entonces la iglesia se une en oración y comenzamos a pedir por el trabajo para ese hermanito, y el hermano pide por su trabajo, y de pronto el Señor, de manera milagrosa, porque sabemos que es de manera milagrosa, le da el trabajo y no dura ni 8 días para que ya no vuelva a la iglesia. Pero ahí estaba todos los fines de semana anteriores que no tenía trabajo, pidiendo el miércoles, y si había el lunes también. Pero apenas le da el trabajo el Señor, debo de venir a la iglesia. ¿Nos pasa eso o no nos pasa? Pero no siendo tan extremistas, sencillamente estamos orando, estamos en apego con el Señor, porque necesitamos de su bendición. Pero una vez que tenemos esa bendición que tanto le hemos pedido, se nos olvida de pronto orar. Se nos olvida de pronto esa cercanía con el Señor, porque ya no lo necesitamos. Entonces estamos tratando a Dios y al Señor Jesucristo como ese genio de la lámpara que solo sacamos y solo frotamos la lámpara cuando necesitamos que nos conceda unos deseos, ¿no? Y entonces ahí sacamos y nos acordamos del genio de la lámpara. Y eso es lo que es Dios, eso es lo que es el Señor Jesucristo para nosotros, un dador, un otorgador de bendiciones, al que solo tenemos que llamar cuando se nos ocurra para que Él nos cumpla nuestros deseos. Y tristemente en eso a veces convertimos nuestra fe y nuestra vida en el Señor Jesucristo. Y eso no es lo que Él quiere para nosotros, no es lo que Él nos habla en su palabra. Él nos habla entonces más bien de algo muy especial, y es, primero nos dice que nuestra vida, aún como cristianos, no es y no va a ser sin dificultades, sino que vamos a tener dificultades, pero que Él está ahí para nosotros, en esas dificultades. Pero nos dice que no solamente es en esas dificultades, sino que siempre está ahí para nosotros y que siempre quiere que estemos con Él. Aquí, ¿quiénes son padres aquí? A ver, levanten la mano los padres, que creo que somos mayoría. ¿Quién de ustedes no ama a su hijo? Nadie va a levantar la mano. Todos lo amamos porque es la realidad. Bueno, sé que hay algunos padres desnaturalizados por ahí, cada vez los vemos más, que no aman a sus hijos y de pronto los dejan a su suerte, pero nosotros amamos a nuestros hijos. Y queremos que nuestros hijos nos amen y sentimos cuando nos aman. ¿A alguno de ustedes le gusta que su hijo lo busque solamente cuando tiene una necesidad? No, a ninguno. A nosotros nos gusta que nuestro hijo esté permanentemente, y los que viven alejados, en contacto, que esté, y ojalá sin ninguna necesidad, solamente hola, ¿cómo estás, papá? Hola, madre, hola. Que nos esté acariciando, que nos esté queriendo de verdad, que esté en contacto con nosotros, no solo cuando tiene una necesidad. Y aún así, cuando tiene la necesidad, ¿será que nosotros le vamos a decir, bueno, como me estás buscando solo ahora que necesitas, no te voy a dar? No, dice, nosotros siendo aún muy imperfectos, damos. Dice la palabra que siendo aún nosotros imperfectos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo, que es perfecto, y nos da. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la dificultad que Dios permite que pasemos?
Él permite que pasemos esas pruebas porque tiene siempre un propósito. Porque si no fuera así, recuerden lo que dice la palabra de Dios, dice que Él nos tiene grabados en la palma de su mano. Dice además en Mateo 10 y en Lucas 12:7. Vamos a buscar en Mateo 10:30. ¿Qué dice Mateo 10:30? Lucas 12:7. Dice Lucas 12:7, vamos a ver. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Eso dice Mateo 10:30, o lo repite Lucas 12:7. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Entonces, ¿será que el Señor no tiene control de lo que nos está pasando? ¿O será que nos ha olvidado? Porque le pedimos y de pronto sentimos que no nos escucha y siguen las dificultades y no salimos de ese problema, y entonces ¿será que el Señor se olvidó de nosotros? No, Él tiene control absoluto de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Es una de las cosas que lo hace justamente Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de entender cómo actúa o por qué, pero Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Entonces, ¿será que no conoce lo que nos está pasando? Claro que sí, lo que pasa es que sencillamente a veces tiene que dejarnos pasar por eso. Como nosotros a veces tenemos que dejar pasar a nuestro hijo o a nuestros hijos por una dificultad para que entiendan cuál es lo que tiene que hacer la próxima vez, porque si les estamos solucionando cada vez un problema, bueno, y de esos padres hay muchos, después sus hijos terminan casi siempre en dificultades, porque todo lo han tenido solucionado y apenas tienen un problemita, su padre o su madre están ahí para solucionárselo o sacarlos del enrollo, del aprieto. Pues no, el Señor acá, claro que tiene control, pero permite que estas cosas pasen. Y entonces pensamos que Dios no contesta, que se ha olvidado de nosotros. Y la verdad es que Dios está permitiendo que tu músculo espiritual crezca, que te hagas más fuerte. No solo muchas veces físicamente, sino espiritualmente sobre todo. Porque cuando pasamos por esas dificultades y como dice Pablo, nos hacemos más fuertes, no se refiere exclusivamente a la parte física, sino sobre todo y especialmente a la parte espiritual. Es cuando más salimos fortalecidos espiritualmente. Porque Él, además de que permite que nosotros aprendamos algo, miremos lo que pasa la siguiente vez para no cometer el mismo error y crezcamos, pues también hace que nosotros aprendamos a confiar en Él y a depender realmente de Él y no de nosotros. Porque muchas veces el Señor tiene que permitir que nosotros perdamos un trabajo, tengamos un problema económico, que perdamos inclusive una relación, para que aprendamos a confiar en Él. Porque creemos muchas veces que nosotros somos autosuficientes, y más cuando nos están saliendo las cosas bien, cuando tenemos el trabajo, cuando tenemos la comodidad, cuando tenemos la salud, cuando nos creemos que no necesitamos a Dios. En esos momentos somos autosuficientes, no necesitamos a Dios para nada. Y si oramos, de pronto es porque nos acordamos de vez en cuando, pero no lo estamos necesitando, según nuestro criterio, porque nosotros somos capaces. ¿Quién no se ha sentido autosuficiente porque las cosas le están saliendo bien y se olvida del Señor? Pues eso nos pasa. Pues bien, por eso es que Pablo decía que él entendía que en ese momento, y vamos a otra vez allí, porque por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Porque yo entiendo cuando ya definitivamente estoy saliendo de esas dificultades que el Señor permitió, de esos problemas que por fin se están solucionando gracias al Señor, que cuando yo me entrego completamente y confío en el Señor y dependo de Él, entonces es cuando el poder del Señor reposa sobre mí. Que ya no es mi poder, que ya no es mi autosuficiencia, que ya no es porque soy muy inteligente o muy capaz para los negocios o porque soy el mejor, como nos creíamos porque nos estaban saliendo las cosas bien. No, entendemos cuando pasamos por estas dificultades que es porque el poder de Dios reposa en nuestra debilidad y nos ha hecho más fuertes. Y entonces entendemos por fin que no somos nosotros, sino que es el poder de Dios actuando en nuestra debilidad. Y ahí es cuando nuestro músculo espiritual ha crecido. Y entonces, claro, por ejemplo, eso es un testimonio personal, pero que es una de las cosas con las que el Señor me hablaba en estos días. Después de cierta edad comencé a sufrir del colon. Y entonces, así como personas que de pronto por el estrés pues manifiestan en algún otro órgano, todos tenemos algún órgano débil o algún sistema débil, y entonces nuestra estrés o nuestra ansiedad nos permite algunos dolores de cabeza, otros, bueno, no sé, pues a mí me da, se me inflama el colon irritable y sufro y bueno, todo eso. Y no entendía por qué le pedía y le pedía y le pido al Señor. Pero resulta que después de un tiempo me he dado cuenta que a través de eso he aprendido a comer mejor. Entonces he cogido mejores hábitos de nutrición. Dejé cosas que me hacían daño. A través de eso, por ejemplo, el Señor hizo que perdiera el gusto por tomar licor, porque en mi juventud me encantaba tomar licor. Y el Señor, a través de ahí, porque ahora yo ya lo pienso 2 veces para tomarme más de 2 vinos, o 3, porque ya como que comienza a ser, ahí digo, no, más bien 1, está bien, porque a veces no tiene uno la voluntad. No, pero es de verdad. Digo, yo no soy suficientemente fuerte como pero, un momentico que ahora ya cuando, no, ahora sí siento el problemilla ahí, entonces digo, pues no, pero no solamente eso, entonces fui capaz de dejar como 3 años de comer pan o todas las cosas derivadas del gluten, porque en aquel momento se me diagnosticó con intolerancia al gluten. Y yo decía, pero no va a ser no va a ser fácil. Pues no fue fácil dejar de, es más, cuando llegaba aquí a la iglesia todo lo que servían era con gluten. Y siempre peleaba, oiga, ¿cuándo me van a traer algo sin gluten? Y nunca me trajeron nada sin gluten, pero bueno, gracias a Dios, porque todo tiene gluten, todo, del pan, todo tiene gluten. Pero en fin, el tema es que pues me aguantaba y aprendí que no solamente de pan vive el hombre. Efectivamente, pues dejé de comer, entonces ya comía cositas de arroz y cositas desabridas todas, pero al fin les terminé cogiendo el gusto. Porque si ustedes van a ver, la comida sin gluten no es la más rica del mundo. Pero en estos días que estuve en mi país, me decían, yo me lo tomé bien, ¿no? Pero yo, pues porque estaban preocupados, me decían, ¿y cómo está de acabado usted? ¿Qué le pasó? Claro, cuando yo me vine hace unos años tenía el pelo negro y estaba con 80 kilos. Y ahora me ven con el pelo blanco y con 67 kilos que estoy pesando, algo así como, está acabado. Yo sabía que no estaba acabado, la verdad. Yo me siento ahora mejor que antes, con menos kilos, pero mejor. Pero yo no lo sabía porque tristemente se murió un primo mío por no cuidarse, justamente se murió porque no quiso hasta su final hacerse diálisis, porque no quiso cuidarse su problema de azúcar y murió muy joven. Y entonces yo quería ver a mi familia, pero en otra situación, y como a los 8 días que llegase, murió mi primo, a quien yo alcancé a visitar en el hospital, despedirme y orar con él, que era lo más importante, un hombre que fue siempre de izquierdas, como nuestros
obviamente incrédulo, de la guerrilla fue inclusive él, de la guerrilla colombiana, de los que hacían, bueno, no fue de los que, creo yo, era de los que hacían ahí política más bien. Pero bueno, en fin, el tema es que este hombre, que era un hombre preocupado por las cosas sociales, no sé si estuvo equivocado o no, eso se lo dejo al Señor, y seguramente al final de sus días él reconoció y creyó en el Señor y oraba con nosotros, y eso para mí fue lo más importante. Pero bueno, el tema es que a raíz de esto en el entierro nos vimos todos los primos y toda la familia. Entonces yo me los encontré a todos. Y claro, todos, ¿y este qué le pasó? ¿Usted qué le pasó? Está acabado. Entonces mi mamá me decía, mi mamá que estuvo acá unos días con nosotros me decía, oiga, mi hijo, estoy preocupado. Mi hijo, me dice ella. No sé aquí si dicen mi hijo, pero allá dicen mucho mi hijo, estoy preocupado. Todos me dicen que usted está acabado, y todavía me llama y me dice, todos me dicen que usted está acabado. Le digo, tranquila mamá, que yo estoy bien, lo que pasa es que ya sabe cuál es, que yo ahora estoy haciendo dieta y me cuido y tal. Pero yo no me voy a poner a explicarles uno por uno, porque me ha tocado coger un megáfono y decir, oiga, no es que esté acabado ni que me esté pasando nada, sino que pues me he cuidado porque tengo problemas en mi colon. Pero todo esto para contarles, para decirles que a raíz de eso el Señor ha permitido eso. Yo no entendía y ahora entiendo muchas cosas con respecto a, por ejemplo, mi enfermedad o mi problema. Y es que el Señor ha permitido, primero, que coja unos hábitos de vida más saludables. Segundo, que baje unos kilos que me estaban sobrando. Tercero, que obviamente deje hábitos que no servían para nada y que trate de hacer una vida sana. Todo eso ha sido el propósito, como lo entiendo yo ahora, de esa cosa que tanto me molesta. ¿Cuántos de nosotros entonces estamos pasando por una situación que espero sea menos problemática que lo del colon o cualquier cosa, pero cualquier situación, y no hemos entendido el propósito que el Señor tiene con eso? Mientras no lo entendamos y nos sigamos y no avancemos, vamos a seguir aprendiendo. El Señor nos va a dejar ahí hasta que aprendamos y podamos dar el paso adelante y seguir aprendiendo de eso para cambiar, para mejorar, porque lo que Dios quiere con eso es que alcancemos nuestro máximo potencial. No es la idea de Dios de que nos andemos quejando, definitivamente. No es la idea cuando escribe Pablo aquí que me gozo en mis debilidades. No es, uy, qué bueno, no es la idea de ese hermanito sufriente que a veces nos encontramos en la iglesia. ¿Cómo estás? Ay, tirando, dicen aquí. Ay, vamos. Ay, enfermo. Ay, mal. Y entonces ese se está quejando. No es la idea de gloriarnos y de quejarnos. Esa no es la idea cuando leemos esto. La idea realmente es, como dice Pablo, que me gozo en esta debilidad. ¿Y cuántos seremos capaces de decir ahora, me gozo, Señor, porque sé que en esto que estoy sufriendo, en esta debilidad que estoy padeciendo, en esta falta de trabajo que estoy experimentando, el poder tuyo actúa en este momento en mi vida? Ahí, cuando digamos eso, las cosas van a cambiar. No me crean a mí, créanle a la palabra de Dios cuando dice que Él tiene control de cada una de nuestras, hasta del más mínimo cabello, pero que Él permite esto para que nosotros seamos más fuertes y podamos decir, como dice Pablo, en mis debilidades fuerte soy. Y que no estemos diciendo, es que yo soy el más fuerte, es que por mi inteligencia es que tengo esto, es que por mi capacidad de trabajo y por mi esfuerzo es que tengo lo que tengo, es que porque tal yo me cuido. No, es porque el Señor dice, ahora eres fuerte porque has dejado que yo trabaje en ti. Y Dios lo que quiere sacar entonces es nuestro máximo potencial. Es como esa persona que a veces vemos en televisión
o que conocemos de cerca que se ha vuelto el gran deportista después de que sufrió un accidente, tristemente. Antes no hacía nada en su vida, de pronto importante, lo contrario, le gustaba el trago y después la velocidad y el coche y ¡pum!, quedó en una silla de ruedas. Yo conozco, no uno, varios casos. Y solo después de que sufrieron eso, se volvieron deportistas de élite, aún viviendo de eso, aún ganando mundiales y olimpiadas, después de estar en una silla de ruedas, porque consiguieron su máxima potencial solo después de haber experimentado eso. Que no tengamos nosotros que llegar a eso, claro está, y le pedimos a Dios, pero cualquier grado de dificultad que Dios permita es suficiente para que nosotros aprendamos, cojamos músculo espiritual, aprendamos que debemos depender de Él, que cuando estamos en ese grado de debilidad, de enfermedad, de lo que sea, es cuando debemos decir: Señor, aquí estoy, yo soy débil, pero en ti soy fuerte y dependo de ti. Y entonces cuando nuestro músculo espiritual, quiere decir nuestra oración, aumente, ya no de 5 minutos por ahí cada tercer día, sino todos los días, y el tiempo, que no el tiempo que nos sobre, sino tiempo de calidad que le demos al Señor. Cuando seamos capaces de entonces entregar lo mejor de nosotros para la obra del Señor, a eso se refiere cuando el Señor dice que su músculo espiritual o nuestro músculo espiritual crezca, o cuando decimos eso. Y es que si no le estamos sirviendo al Señor, le sirvamos al Señor. Que dejemos de ser los oidores pasivos de cada 8 días y nos convirtamos en los siervos fieles del Señor. Eso es lo que realmente el Señor permite con estas cosas. Pero si salimos de estas dificultades como entramos o peor, vamos a estar peor cada vez, porque no hemos entendido nada de los propósitos del Señor para nuestra vida. Y entonces, vamos a Romanos 8:11, ya vamos terminando. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿qué hará el Señor en nuestros cuerpos mortales? Dice la palabra que los vivificará, que nos revitalizará, que nos dará salud. Porque dice Pablo antes, y lo hemos leído: soy débil y me gozo en el Señor, para que el Espíritu del Señor habite en mí. Y aquí en Romanos 8 nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en nosotros, también nuestros cuerpos mortales serán vivificados. Esa es la promesa que tenemos. Pero tenemos que tenerla clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros, a través de estas dificultades, ¿o qué le pasó a Job? Que conocemos tanto. Mientras su esposita amada le decía: ¿usted todavía cree? Maldiga a Dios y muérase, le decía a su esposa. Tenía una gran esposa Job. Pero bueno, Job, ¿qué hacía? ¿Siguió el consejo de su esposa? No. Él, aún en medio de las dificultades, gloriaba y agradecía al Señor. Sé que es difícil esto, pero es lo que Dios a través de su palabra nos pide que hagamos, que tengamos fe. Y este es el tercer punto, que dependamos absoluta y confiadamente en Él y descansemos en Él, porque nos hace esas promesas. Porque si nosotros somos débiles y Él mora en nosotros y nos gloriamos de que eso sea así, Él restaurará nuestras vidas.
Confía en Dios que está haciendo su trabajo en este momento en nosotros, así estemos pasando por esa dificultad, así estemos atravesando ese terrible diagnóstico de enfermedad, así estemos solos en el momento, atravesando por una crisis en nuestro matrimonio, lo que sea, confiemos en que Dios está trabajando en este momento en nuestra recuperación. Y veámonos, mirémonos en victoria, en gozo. Porque dice Jeremías 29:11, y no necesitamos buscarlo, porque yo sé muy bien que los planes que tengo para ustedes son de bienestar y no de calamidad. Confiados en esto, entonces, mis queridos hermanos, para terminar, y mis queridos amigos, de verdad, que el Señor nos dice hoy, que creamos primero, que creamos que Él está trabajando en nosotros en esto, que no nos ha abandonado, que no es que Él se haya olvidado de nosotros y que no es que no nos esté escuchando, es que está trabajando en este momento en nuestra victoria, que está mejorando nuestra salud, que está dando solución a esos problemas que parecen no resolverse, que está dando la bendición y la victoria a nuestra vida. Confiemos en eso porque es lo que nos dice el Señor. Y sobre todo, disfrutemos de los momentos que nos da Dios, porque a veces por estarnos quejando, aún en las dificultades, Dios nos da la posibilidad y nos dice con estas promesas tan maravillosas que aprendamos a gozarnos y a gloriarnos aún en estos momentos de dificultad. Sé que es difícil, pero hagamos el ejercicio. Yo por lo menos ahora lo quiero y lo pienso hacer. Es decir, gracias Señor aún por esta dificultad, porque sé que cuando soy débil ahora tú estás trabajando en mí. No dudes ni por un momento, porque eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que el diablo quiere. Siempre es lo que el diablo quiere y lo consigue muchas veces. Vemos hermanos que se han alejado completamente del Señor porque murió un ser querido, porque sufrió una enfermedad, por lo que sea. Y entonces le echaron la culpa a Dios y dejaron. Su músculo espiritual se volvió raquítico, sencillamente se diluyeron, se apartaron, se fueron y murieron espiritualmente. ¿A qué vino el enemigo? Vino a matar, a destruir, a mentir. Y entonces nos dice a nuestro oído, ese Dios que tú tienes, si ves que no te saca de tu problema, si ves que no es capaz de mejorarte, si ves que no lo puedes, es mentira todo. Eso es lo que el enemigo nos dice. Y lo que el Señor nos dice es totalmente lo contrario. Confíen, crean que yo puedo y que en esos momentos de dificultad es cuando más estoy trabajando en su vida. Porque al revés que el enemigo, al contrario que el enemigo, todo lo contrario, vino para darnos victoria y vida en abundancia. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.